A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos hoy día va a tratar un tema de recursos naturales escasos y cada vez escaseando más. Vamos a tratar hoy día sobre el agua como factor esencial en la vida del hombre. El 71% de la superficie del planeta está cubierto por agua, sea esta en mares, sea en lagos, sea en ríos, y apenas el 30% de la superficie del planeta es tierra firme. Inclusive el cuerpo humano y el cuerpo de los seres vivientes en general tiene una composición de agua bastante similar a este 70% que aparece en la superficie del planeta. No en vano decimos que el agua es vida. El desarrollo de nuestra especie y su evolución ha estado marcado por la búsqueda de lugares donde tengamos acceso al agua, donde sea factible con relativa facilidad proveerse del agua para tal cantidad de necesidades como la simple bebida, la preparación de alimentos, el regadío, el abrevado de los animales domésticos, la defensa inclusive y el transporte. Nuestros lejanos antepasados debieron enfrentar hace 30.000 años aproximadamente un fenómeno climático de un impacto profundo en lo que sería el desarrollo de nuestra especie. Y este proceso que se produjo es la glaciación. Hubo en efecto 4 periodos de glaciación en estos últimos 30.000 años, el último de los cuales culminó hace 12.000. Y en este periodo, la glaciación, que es un proceso de enfriamiento dramático de la superficie del planeta, produjo un resultado, que es el congelamiento de grandes masas de agua, tanto en los casquetes polares como en los glaciares de montaña del Himalaya, de los Andes y de los Alpes. 12.000 años atrás, este proceso de glaciación entró en su fase final y desde entonces hacia acá hemos venido experimentando un lento proceso de calentamiento que ha significado también el retroceso de estos glaciares al punto que hoy día glaciares que a mí me consta haber visto, por ejemplo, en el Cayambe, 300, 400 metros más abajo del refugio, hoy día retirados 300 o 400 metros hacia arriba. El proceso de calentamiento global, del cual tanto se ha conversado y se ha hablado en los últimos años y que parece ser una realidad indiscutible, origina obviamente problemas hacia la provisión de agua para el mundo. Se ha hablado inclusive de que los conflictos más probables que se vayan a producir en este siglo ya no serán por el combustible, no serán por otros recursos naturales, serán por el agua. Y efectivamente vemos cómo procesos de desertificación intensos van avanzando en varias regiones del mundo. Este mundo del que les hablaba de hace 12.000 años había logrado, a través de la glaciación, concentrar tal cantidad de agua en estos acuíferos superficiales de los glaciares que
El nivel del mar en aquel entonces se hallaba aproximadamente 100 metros por debajo del actual nivel del mar. Era posible pasar a pie seco de Asia a América o irse caminando desde el sur de Asia, desde la zona de Malasia y Vietnam, a Nueva Guinea e inclusive hasta Australia. Cuando termina la glaciación y nuevamente empieza a soltarse gran cantidad de agua dulce hacia los mares, este proceso se empieza a revertir. Y la realidad que vivimos hoy es un mundo aislado o separado por océanos que no permiten el acceso que antes se permitía. Apenas el 4% del total del agua que existe en el mundo es agua dulce. Y de ese total, más o menos el 1.5, 1.6% está contenido en los casquetes polares y el otro 1.5, 1.6% en los glaciares de montaña del Himalaya y de los Alpes principalmente. Apenas el 0,5% del agua que existe, del agua dulce que existe en el mundo, se encuentra en lagos, se encuentra en ríos y en la atmósfera. Por lo tanto, no es que se trate de un recurso muy abundante e inextinguible. Todo lo contrario, es un recurso que, por la presión demográfica, por el crecimiento de la población y por el crecimiento de la demanda de agua, tanto para el uso humano como para la industria y para el riego, es un recurso limitado que poco a poco va a empezar a hacer sentir su importancia, si no lo ha hecho ya, en el mundo que nos va a tocar vivir. Con nosotros hoy día, para tratar el tema del futuro del agua y del futuro del agua en Quito concretamente, está el gerente de la EMAP Quito, Marco Antonio Ceballos. Con él quisiera abordar el tema del futuro del agua en Quito y empezar preguntándole, luego de darle la bienvenida, por cuáles son las perspectivas futuras y cómo está asegurado o tratando de asegurarse esa provisión del agua para la ciudad. Buenos días, bienvenido Marco Antonio. Buenos días, Alan, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muy interesante todo el prólogo, muy ilustrativo, pero es importante que la ciudadanía conozca justamente cuáles son las expectativas del futuro del agua en la ciudad. La oferta, la demanda de agua en la ciudad está casi a la par con la capacidad instalada de los sistemas de la empresa. Es decir, al momento toda la producción de la empresa está siendo consumida por la ciudadanía. Estimamos que al año 2040 Quito cuente con 3 millones de habitantes y para ese entonces esa población debería ser abastecida bajo los mismos parámetros de cobertura y de calidad que tenemos ahora. Quito tiene una cobertura en el distrito metropolitano del 99% de agua potable y del 93% de alcantarillado, es decir, tiene una cobertura prácticamente universal. Y una calidad de agua excelente, que es la única empresa que ha obtenido un sello de calidad INE por el agua. Cumple los parámetros de calidad, 69 parámetros de calidad que lo establece el INE, los cumplimos al 100%. Es un agua totalmente que puede ser bebida desde la red, sin ningún problema, está eso totalmente garantizado. Nosotros nada más no nos responsabilizamos cuando la ciudadanía bebe agua desde las cisternas o tanques de almacenamiento, que esos no están bajo nuestro control y bajo nuestro mantenimiento, ¿no? Pero bueno, pensando en esto, la empresa tiene un plan maestro de agua potable y alcantarillado con un horizonte hasta el año 2040. Este plan maestro establece que la única solución del agua para futuro en Quito son los ríos orientales, en este caso el río Quijos. La provisión de este río Quijos, que tiene podríamos traer una capacidad a Quito de 17 metros cúbicos por segundo, tiene un horizonte de tal vez 80, 90, 100 años. Obviamente es un proyecto que cuesta más de $1.000 millones y que está formulado realizarlo por etapas. La administración actual del doctor Mauricio Rodas, ya pensando justamente en cómo abastecer y satisfacer la demanda futura, de inicio de su gestión comenzamos a ver la forma de financiar la primera etapa de este proyecto Ríos Orientales, que se llama Ramal Chalpi Grande Papayacta. Este proyecto tiene una inversión de $70 millones. Acudimos por varias veces a
a las instancias gubernamentales para obtener garantía soberana, en vista de que son inversiones altas y que la empresa ni el municipio los puede ejecutar por su propia cuenta, si no es necesario acudir a financiamiento externo, donde tenemos plazos largos, tasas de interés cómodas, pero no fue posible financiarlos con garantía soberana y el gobierno nos autorizó que podría autorizarnos sin garantía soberana, lo cual veíamos que era muy difícil porque era una modalidad que en el país no se había establecido, pero que después de hacer gestiones con la Agencia Francesa de Desarrollo, quienes confiaron en nosotros, después de varios análisis y varias investigaciones de la solvencia y capacidad de la empresa, nos entregaron un crédito sin garantía soberana. Este crédito ya ha sido desembolsado, hemos recibido un primer desembolso y las obras de este primer proyecto están siendo, ya han iniciado su ejecución. Vamos a captar 2.200 litros por segundo del río Chalpi y 4 subafluentes, traerlos a la pileta de agua cruda de Papayacta, que ya existe. En la conducción, aprovechando la topografía del terreno, vamos a generar energía, vamos a generar 7.6 megavatios. La ciudadanía no conoce mucho, pero la empresa es un autoproductor de energía, toda la energía que producimos la autoconsumimos e inclusive un saldo la vendemos al mercado nacional interconectado. Con este proyecto vamos a aumentar nuestra oferta de energía hidroeléctrica y este proyecto complementado con dos adicionales que son la ampliación de la planta de Paluguillo y la línea de conducción Paluguillo-Parroquias Orientales, que va a servir a toda la zona de expansión de Quito a futuro, que es la zona donde está el aeropuerto, la zona franca, todas las parroquias de Pifo, Puembo, Checa, hasta Guayabamba, va a garantizar el agua para Quito para los próximos 25 años con este nuevo proyecto. Luego ya vendrán los nuevos estudios de la segunda etapa del proyecto Ríos Orientales, que se ejecutarán alrededor del año 2030-2035 para las siguientes décadas. En todo caso, no estamos apostando demasiado de nuestros recursos a una sola sección de la cordillera. Yo me preocupo un poco por el tema del riesgo volcánico, ¿no? Justamente el canal de transmisión de agua de Papayacta, el acueducto, atraviesa justamente una zona crítica en el caso del Cotopaxi. En una eventual erupción, ¿no nos veríamos afectados por eso? Bueno, justamente en esta administración municipal se ejecutaron las obras que había recomendado la Politécnica Nacional en el año 2004, las obras de mitigación ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Las principales fuentes de agua para Quito están justamente en el lado oriental, que son el proyecto Papayacta, el proyecto La Mica y el Pita. De ahí viene el 80% de agua para la ciudad. Las conducciones de estos sistemas hacia las plantas de tratamiento atraviesan el río Pita, Santa Clara y San Pedro, que es por donde bajarían los lares una posible erupción del Cotopaxi, que ojalá Dios quiera que nunca suceda. Para esto la empresa ya construyó pasos elevados, bypasses, que se activarían justamente en el momento de una alerta amarilla. Están ahora listos y se conectarían el rato que la instancia de gobierno establezca una alerta. Es decir, entonces ese riesgo está mitigado. Existe ya una infraestructura creada para prevenir este evento. Exactamente. Okay. La proyección de la población, del crecimiento poblacional de Quito, es decir, una ciudad que hoy día estará en alrededor de 2.200.000. 2,5 millones más o menos. 2,5 millones. ¿No es un poquito conservadora decir que apenas va a crecer a 3 millones en los próximos 20 años? Estamos hablando de una realidad distinta de la que tiene el resto de Latinoamérica, porque el crecimiento de las ciudades en Latinoamérica ha sido exponencial, ¿no? Sí, nosotros contratamos en el año 2013 con un consultor que se llama el economista Joaquín Paguay, si no me equivoco, la proyección de la población en base al último censo. Y él establece en sus análisis, obviamente por zonas de la ciudad, que al 2030 la ciudad tendría 3 millones de habitantes. Y al 2040 más o menos 3 millones y medio de habitantes. Pero con el proyecto Chalpi Grande estaríamos ya cubriendo la demanda hasta el año 2016. Sí. Se calculan que a la ciudad hay que abastecer anualmente más o menos 120 mil habitantes por año. Y eso significan 120, 130 litros por segundo adicionales de agua. Entonces, con el proyecto Chalpi
incorporará al sistema más o menos 100 litros adicionales por año, que eso abastecerá la demanda, ¿no? ¿El consumo de agua que nosotros tenemos en Quito es equivalente en términos de volumen a lo que en otras sociedades se consume? ¿Es mayor, es menor? Es mayor, es mayor. Se ha ido reduciendo constantemente, pero es mayor. La Organización Mundial de la Salud dice que 100 litros habitante día es una cantidad suficiente para que una persona atienda sus necesidades básicas. Hay ciudades como Bogotá, por ejemplo, como Medellín, como La Paz, que tienen consumos de 130 litros habitante día, 140 litros habitante día, consumos muy eficientes, que no son el caso de Quito. Quito consumía hace 15 años mucho más de lo que consume ahora. Ahora estamos consumiendo alrededor de 190 litros habitante día, incluyendo el consumo comercial e industrial, lo cual todavía es alto. Tenemos todavía un margen de control, y para esto siempre estamos haciendo campañas a la ciudadanía de uso responsable, de bajar los consumos. Yo siempre digo que las empresas de agua potable son las únicas empresas que hacen campañas para vender menos su producto. Ese es el caso nuestro. Ahora estamos con consumos por familia de más o menos 20 metros cúbicos por familia por mes. Hace 10, 15 años eran 30 metros cúbicos por familia por mes. Entonces quiere decir que la ciudad sí se ha ido concientizando, que sí va tomando una conciencia ambiental y va reduciendo los consumos. Pero todavía hay margen de reducción. Siempre pedimos a la ciudadanía el uso responsable, especialmente en el verano, que es cuando las fuentes de agua se degradan y nos comienza a complicar el abastecimiento en ciertas zonas altas de la ciudad. Ok, eso un poco nos responde el tema de la demanda. En el tema de la oferta de agua, ¿tienen estudios realizados sobre cuál es el ritmo de retroceso de glaciares? Porque obviamente si los ríos orientales van a ser la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad, esos ríos a su vez tendrán abastecimiento de agua para llenarse. Con el retroceso de glaciares, con el problema del calentamiento global que se está viviendo, ¿no vamos a asistir tal vez a un problema mayor de reducción de agua en la cordillera? Sí, en Quito no creo que llegue. Bueno, tenemos estudios. El Banco Interamericano de Desarrollo justamente del año 2012 financió un estudio que tenía que ver con el cambio climático, el retroceso de glaciares y la degradación del páramo y el impacto al abastecimiento de agua para la ciudad. Obviamente, como empresa de agua potable, no podemos tomar medidas respecto al cambio climático del retroceso de glaciares, pero sí sobre la degradación del páramo. Y para eso Quito ha sido pionero en temas de infraestructura verde. Nosotros somos un referente a nivel, creo que mundial, en el tema de conservación de las cuencas de agua, ¿no? Para esto, la empresa es el mayor partícipe del FONAG, del Fondo del Agua. El Fondo del Agua es un fondo que se creó en el año 2000 y es el primer fondo en el mundo. Es un fideicomiso a 80 años, es un ejemplo de una asociación multi-stakeholder donde participan empresas públicas y privadas. Participa la empresa eléctrica Quito, participa TNC, que es una ONG de mucho prestigio mundial, participa Tesalia, una botellera de agua, participa Cervecería Nacional, el Camarén, y participamos nosotros. Nosotros tenemos el 90% del fideicomiso como aportaciones y hemos aportado 12.5 millones de dólares que están invertidos en diferentes instrumentos y con esos rendimientos el FONAG realiza labores de vigilancia, de control, de concientización en las áreas de aportación. Para eso también la empresa, como un tema de infraestructura verde, de inversión en infraestructura verde, ha adquirido, y con el FONAG tenemos casi 20.000 hectáreas propias de páramo donde están nuestros humedales. Entonces, eso garantiza, como un tema de responsabilidad social, el agua para las futuras generaciones. Hay sociedades que, por razones de su ubicación geográfica, por razones de la particular condición en la que viven, tienen unos recursos hídricos muy limitados. Sociedades que son sociedades que viven al borde de desierto y que algunas de ellas han logrado gestionar de manera muy exitosa el manejo de sus recursos hídricos, ¿no? Estoy pensando concretamente en el caso de Israel. Israel es un ejemplo en el mundo en cuanto
a la utilización de esos recursos. ¿Hay algún contacto con ellos en cuanto a tecnología, apoyo tecnológico? Sí, bueno, Israel es el ejemplo que todos deberíamos seguir. En Israel nació el río por goteo, por ejemplo, nació el reciclaje del agua, las economías circulares que las llamamos ahora en Israel. Hay unos sistemas de control de pérdidas impresionantes. Cada gota cuesta, y tuve la oportunidad de leer un libro que me hizo llegar el cónsul de Israel, muy interesante, y que debería ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Ahora Israel exporta agua, creo que exporta agua a Siria. Es fascinante. Tenemos nosotros, Israel nos ha apoyado mucho con becas para funcionarios de la empresa que han ido a prepararse allá, justamente sobre estas nuevas metodologías, tecnologías, en temas de innovación importantes. Considerando que el agua es un recurso escaso, parecería que la otra fuente importante para asegurarnos una provisión más permanente sería la reutilización del agua, es decir, el reciclar el agua de tal manera que una vez cumplido un fin, sea este industrial o doméstico, pueda nuevamente ser utilizada para otros fines. ¿Hay algún plan en este sentido de parte de la empresa? Bueno, Quito, como les decía, tiene unas coberturas de agua de alcantarillado importantes, pero no trata las aguas residuales, o no trataba las aguas residuales. En febrero de este año inauguramos la primera planta de tratamiento de aguas residuales, que está ubicada en el sector de Quitumbe, junto a las cocheras del metro. Es una planta pequeña, pero de última tecnología, está enclavada en el sector urbano de la ciudad, y no ha habido ningún problema respecto de estar, siempre las plantas están lejanas de la ciudad por los olores que emiten. Esta planta, al ser de última tecnología y compacta, está justo al lado de una urbanización y no ha habido ningún problema, entonces está funcionando perfectamente. Es el primer paso que Quito ha dado para tratar las aguas residuales, pero adicionalmente tenemos un megaproyecto que trata de descontaminar todos los ríos de la ciudad, el Machángara, el San Pedro, y de tratar las aguas residuales. Este proyecto se denomina Vindobona, por el sector donde estaría ubicada la planta de tratamiento, que es la hacienda Vindobona, en la mitad del mundo, y consiste en, bueno, primero se lo ha realizado por etapas. La primera etapa, que es el sur de la ciudad, lo estamos ejecutando por administración directa nosotros, con la planta de tratamiento de Quitumbe más una serie de interceptores. Estamos captando todas las aguas residuales y descargándolas en el sector del Censo, en el Trébol. A partir del Trébol está prevista la construcción de un túnel y un emisario de 28 kilómetros que va desde el Trébol hasta Vindobona, hasta la mitad del mundo, recogiendo las aguas que descargamos del sur más todas las aguas del norte y de los valles, para tratarlos en esta mega planta de tratamiento, y que adicionalmente va a generar energía. El proyecto va a generar 43 megavatios de energía. La planta va a ser totalmente sostenible en su uso de energía, porque consume alrededor de 15 y el resto se va a vender, obviamente, al mercado nacional. Pero es un proyecto de una inversión enorme que cuesta alrededor de $900 millones. Ya tenemos estudios definitivos y estamos en la búsqueda de un socio estratégico para que financie, construya, opere y mantenga el sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Ahora, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos realizando el proceso de transacción que se llama, que es de estructuración de la alianza público-privada, donde analizan el marco legal, las proyecciones financieras, el mercado internacional, los temas de seguridad jurídica, etcétera, etcétera, y como producto de esto establecer unos pliegos de licitación que esperamos que un año más se puedan ya lanzar al mercado. Y en este caso, obviamente el cobro o el pago que tendría este operador tendría necesariamente que provenir de la planilla. Hemos establecido 3 fuentes de financiamiento. Primero, la generación hidroeléctrica, es una fuente importante de financiamiento. Segundo, se requiere un aporte del gobierno, es un proyecto que no resuelve un problema de la ciudad, sino más bien regional. Quienes van a ser más beneficiados son las poblaciones de aguas abajo de la cuenca de Guayabamba. Y tercero, por medio de tarifa. Bueno, yo creo que se nos queda todavía el tema del alcantarillado, que es un tema que también conviene tratarlo, claro, por todas las implicaciones de salubridad y de salud pública que conlleva. Así que te comprometo para
Encantado, muchas gracias. reunirnos en algún otro momento. Muchísimas gracias, y creo que ha sido muy ilustrativa y tranquilizadora también la visión que nos has transmitido respecto del futuro del agua. Gracias, pero aquí lo consumiendo con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.